Hola, soy Mike, ¿qué tal? Bueno, como podéis leer en el título, hoy voy a hacer un ranking de las películas de la saga Viernes 13. Voy a empezar desde abajo hacia arriba, desde la que menos me gusta hasta la que más me gusta. Esto no quiere decir que la que menos me gusta sea la peor, simplemente es la película que yo disfruto menos viendo hasta la primera, que es la que más disfruto o la que más me gusta personalmente. En general, Viernes 13 no es una saga que se caracterice por ser buena en el sentido de guiones elaborados o historias profundas, no. Aquí ya sabemos muy bien a lo que venimos, sabemos lo que queremos encontrar y no vamos a sorprender a nadie. No me voy a enrollar mucho y vamos a empezar, que son muchas. Jason Goes to Hell, The Final Friday. En el puesto número 12, como no podía ser de otra manera, está Jason va al infierno. Creo que no hay duda, aquí todos los fans de la saga estamos de acuerdo, es la peor de lejos, es una película que no tiene ningún sentido. Es una película que vino a rescatar la saga en los años 90, cuando ya estaba más que muerta y enterrada, y así debería haber seguido. Se inventaron una misteriosa hermana, una familia perdida de Jason para acabar con él definitivamente. No era Jason como tal, era una especie de gusano que poseía a la gente, era el alma de Jason, en fin. Una majadería que no había por dónde cogerla. Es una película horrible. Y la verdad no tengo mucho más que decir de ella, es la peor para mi gusto, la que menos me gusta y es la última. Viernes 13 parte 8, Jason vuelve para siempre, título original Jason Takes Manhattan. Queremos ver Manhattan, evidentemente cuando la película se llama Jason toma Manhattan, queremos ver Manhattan o queremos ver a Jason en Manhattan. ¿Qué ocurre? Que no. O sea, la película básicamente utilizó eso como eslogan publicitario, desarrolla prácticamente en un barco, en un crucero en el que hay 4 gatos, y los últimos 10 minutos o 15 de película transcurren en Manhattan, pero tampoco es en el centro, o sea, que se reconozca Manhattan, hay alguna escena en Times Square, pero que dura 2 segundos prácticamente. El resto son como callejuelas de la ciudad, totalmente vacías, junto al muelle, en fin. Un grupo de jóvenes a los que matar. Yo me quedo igual cuando la veo y sin más. En el puesto número 10, Viernes 13 parte 7, Nueva Sangre. Un poco más de lo mismo, o sea, ya en la parte 7 ya se veía un desgaste tremendo de la saga. Además, lo que ocurría que en estas últimas películas había una fuerte restricción por la MPAA, o sea, una fuerte censura que prácticamente se cargaba la edición real de las muertes o como estaban concebidas en rodaje, y eso hacía que perdiera muchísimo porque Viernes 13 al final se cimentaba en Jason matando gente de la manera más creativa, que era al final lo que buscaba la gente. Y sí que es cierto que se acaban sintiendo muy escasas, excesivamente recortadas, y eso hacía que perdiera muchísimo. Seguía un poco el patrón que ya venía asentado de películas anteriores de Viernes 13, en el que se nos presenta a la protagonista, a la Final Girl, que es una chica traumatizada por un evento del pasado, en este caso pues por un padre maltratador al que ella con sus poderes telequinésicos pues acaba matando, y a raíz de eso pues también resucita a Jason, en fin. Sí que me parece guay el elenco, me parece que los personajes son en cierto sentido interesantes, pero ya digo, no aportaban mucho más y las muertes son un poco sin más, así que ahí la dejo. Aquí quizá mucha gente no vaya a estar de acuerdo conmigo. He dejado Viernes 13 parte 6, que es una de las películas que gustan mucho en general. Aquí fue el resurgir de Jason después de una quinta parte que decepcionó muchísimo por no contar con él explícitamente. Y aquí es cuando ya se le empieza a dar un tono mucho más cómico a la saga y acaba así convirtiéndose en una comedia de terror prácticamente. Y me parece que peca de eso, demasiado humor para mi gusto. Esta película sí que es cierto que decir a favor que es muy divertida y hay muertes cada 5 minutos prácticamente, pero también creo que abusa de ello, o sea, mete personajes sin sentido simplemente para que haya una víctima más para Jason. Aquí también la MPAA pegó fuerte, muertes que estaban concebidas de una manera brillante y bastante bien hechas para la época, acabaron siendo reducidas por la maldita censura, y la tengo que dejar ahí.
En el puesto número 8 he dejado Viernes 13 parte 5, un nuevo comienzo. Y esta para muchos es la peor, y yo he de romper una lanza a su favor. Sí que es cierto que no me termina de convencer el hecho de que sea un imitador de Jason, pero he de decir que, intentaba innovar de alguna manera de lo que veníamos viendo de la saga. Me gusta mucho el emplazamiento, todo el campamento psiquiátrico los personajes también me gustan en general, me resultan interesantes. Sí que es cierto que el giro final es un poco bluff, pero he de reconocer que agradezco que le quisieran dar un vuelco a la saga, introducir este elemento innovador, aunque no funcionase en su día. Yo la película pues la disfruto cuando la veo, me resulta entretenida, y por eso pues la he querido dejar pues un poquito más alta de lo que la suele dejar la gente. Jason X, una película que sin duda es un guilty pleasure totalmente, es una película horrenda, o sea, es muy mala, refleja muy bien pues evidentemente los efectos de la época de principios del siglo XXI, 2000 era total, pero que yo creo que le vino bien a la saga en el sentido de pues, romper todos los moldes, todos los esquemas, mandar a Jason al espacio, año 2400 y pico. Los personajes en general, pues sin más, hay alguno que destaca por encima de otro, evidentemente, pero un punto muy a favor son las muertes. Me parece que las mejores muertes de la saga están en esta película, como por ejemplo la de la cabeza criogenizada. O sea, yo creo que es incluso mi favorita de toda la saga. O sea que eso es un punto muy a favor. Aquí hay muertes muy creativas y es una película que a mí se me hace muy llevadera, muy entretenida. Una majadería total de película, no hay por dónde cogerla, pero tampoco creo que cuando la hicieran valorasen que fuera una película profunda o fuera a destacar por su argumento o algo por el estilo. No, Jason en el espacio, matando. Yo la disfruto muchísimo y por eso la dejo en este puesto. En el sexto puesto he dejado Viernes 13 2009, esta especie de remake, reboot que quiso resucitar la saga, reiniciarla por completo, que nos presenta los acontecimientos de las tres primeras condensadas en una sola película, los puntos fuertes de lo que fue la saga Viernes 13 en los años 80 y los engloba en una sola película. En ese aspecto, bien. Sí que es cierto que a mí se me queda un poco floja para lo que podría haber sido. Es una película que le falla en cierto sentido, no sé si es el ritmo, le falla algo. No sé si es por el comienzo, tiene un prólogo demasiado largo, luego las muertes me parece que están muy desaprovechadas porque no hay ninguna que destaque, suelen ser bastante soft. Y yo creo que contando con los medios que ya se contaban en el año 2009 y teniendo la oportunidad de usar a Jason, de tener a Jason con su máscara de hockey, el personaje en sí, se le podía haber dado muchísimo más valor y se podía haber hecho una muy buena película. Ya digo, yo la disfruto muchísimo, la estoy dejando en un puesto bastante alto, pero creo que fue una oportunidad perdida en su día y que se podía haber hecho mucho más. Pero bueno. En quinto lugar voy a dejar Freddy contra Jason, y esta es una película a la que yo le tengo muchísimo cariño porque se estrenó en la época en la que yo estaba descubriendo los slasher y me estaba apasionando por ello. Estaba descubriendo por un lado a Freddy con Pesadilla en Elm Street, al otro lado pues Jason con Viernes 13, entonces verlos a los dos juntos me generó pues una explosión de felicidad. Y es cierto que la película, pues al igual que un poco he dicho con el remake, fue una oportunidad un poco perdida porque estaban juntando a dos iconos de los años 80, del terror de los 80, y quedó una película un poco descafeinada, con un guión que hace aguas, que muchas veces no hay por dónde cogerlo. Pero sí que es cierto que debo poner en valor el ritmo que tiene la película, las muertes, y aunque yo considere que está mucho más englobada en el universo de Freddy, porque bueno, transcurre en Springwood, está el foco más puesto en el personaje de Freddy, se nos presenta un poco también la infancia o el trauma que acarrea Jason con el tema del agua por ahogarse y demás, y sí que está compensado un personaje y el otro. Y en general me parece que es una película que se disfruta muchísimo, con buenos efectos de la época, y no sé, yo me lo paso muy bien viéndola y me gusta. Mercilessly. Jason's reign of terror.
Puesto número 4 voy a dejar Viernes 13 parte 4. La película que se supone que era el final ya de Viernes 13, de hecho es Viernes 13 capítulo final. Aquí ya se veía que no iba a aportar nada nuevo, después de la tercera que ya se veía que había cogido un patrón y simplemente lo estaba explotando. Aquí queda claro, o sea, jóvenes en una cabaña pasando el verano, Jason matándolos. Ya está, que no había intención alguna de innovar, pero bueno, ¿hacía falta? Es que realmente no. Es que Viernes 13 es, al final, se cimentó en eso y se basó en eso y es eso. Jason matando gente joven estúpida que se comporta de manera estúpida, tomando decisiones absurdas. Y aquí, pues lo bueno es que tiene muy buenas muertes, tiene buenos personajes. El personaje de Tommy Jarvis, que aquí se le introduce y que al final acaba siendo muy importante en la saga. El niño actuaba súper bien. Y es que era eso, era Jason en estado puro. Y es una película súper divertida que yo disfruto muchísimo cuando la veo. Y nada más, ahí está en el puesto 4. His name was Jason, and today is his birthday. This is cursed. You're doomed if you stay here. Medalla de bronce, Viernes 13. La primera película. Y yo creo que Viernes 13 es la única saga que la primera película nunca suele estar como la favorita de los fans. Y es que es verdad que pues, es la primera, la que nos presenta el universo de Viernes 13, las que nos presenta el personaje de Jason sin el protagonismo que va a tener luego a lo largo de la saga, porque bueno, spoiler, yo creo que ya todo el mundo sabe que aquí la asesinará a su madre. Es una película que fue pionera en su época y que yo creo que dejó un buen legado luego a sus espaldas. No es que sea el peliculón del siglo y evidentemente la crítica en su día se la cargó, pero bueno, fue un exitazo en taquilla, desembocó en esta saga que ha acabado siendo Viernes 13. These are Jason's woods, and nobody leaves them alive. Friday the 13th, Part 3. Durante mucho tiempo ha sido mi favorita, lo que pasa que con el paso de los revisionados al final se ha acabado cayendo al segundo puesto. Es Viernes 13 parte 3. En la tercera parte ya nos presentaba a Jason. De hecho aquí aparece ya por primera vez con su máscara de hockey característica y aquí ya era Jason en estado puro, matando gente. Era un poco la fórmula que ya se nos había presentado en la segunda parte y que no llega a introducirnos nada nuevo, más allá que el elemento que luego sí que se iba a repetir también mucho de la protagonista con un trauma del pasado. En este caso la protagonista que fue atacada por Jason en el mismo lugar pero unos años atrás. Aquí pues tenemos a Jason matando a un grupo de jóvenes sin escrúpulos que lo único que piensan es en el sexo, en drogarse y nada más. O sea, lo que es Viernes 13 es que al final fue eso. Es una película muy divertida, yo la verdad la disfruto muchísimo, tiene buenos personajes, carismáticos y es una película muy llevadera. Pero bueno, con el paso del tiempo pues se me ha caído al segundo puesto. Y en el primer puesto he dejado Viernes 13 parte 2. He de decir que es una película que me ha gustado muchísimo desde siempre, muchísimo, pero que en este último revisionado la he podido ver más en profundidad y he podido como poner en valor mucho más las virtudes que tiene la película en sí, su valor, y por eso la he dejado en primer lugar, además del hecho de, pues evidentemente que me parece una película muy divertida. Ya se nos plantea aquí a Jason como el antagonista principal, ya no es su madre, ya es él, aquí todavía sin su máscara de hockey, aquí primero tenía un saco en la cabeza. Pero creo que está muy bien introducido, el comienzo es una maravilla, cargándose a la Final Girl del anterior. Tiene muy buenos personajes, aquí la Final Girl de esta película es mi favorita de lejos de todas. La actriz Amy Steele creo que lo hace muy bien, lo borda. Aparte es un personaje fuerte, que eso es una cosa que peca mucho Viernes 13 con el resto de películas de la saga, que la Final Girl suele ser bastante floja. Suele ser una chica que no aporta mucho, también la elección de actrices muchas veces no se va acertada porque no le llegan a dar un empaque fuerte al personaje, pero aquí creo que sí, aquí creo que es una Final Girl muy potente, más que incluso la anterior, y el final es maravilloso. El hecho de jugar con ese mausoleo que tiene Jason, con la cabeza de su madre, Ginny haciéndose pasar por su madre para manipular a Jason. Es una película que tiene muy buen comienzo y muy buen final, y todo lo que hay entre medias pues es algo que al ser la segunda era prácticamente nuevo. Jason matando a los campistas o a los jóvenes, que básicamente era lo que en un futuro iba a ser el resto de entregas de la saga.
Pero yo creo que está hecho muy bien. Aparte, la película es un maravilloso homenaje a Mario Bava, ya los slasher de los 70, Bahía de Sangre en este caso. Algunas de las muertes son calcadas prácticamente como homenaje. Es decir, pues eso, que es una película que se disfruta muchísimo, supo coger los puntos fuertes de la primera, añadir nuevos aspectos y yo qué sé, yo creo que es una película que está muy conseguida, muy bien hecha y yo la disfruto muchísimo y por eso la tengo en primer lugar. Y hasta aquí mi vídeo ranking de la saga Viernes 13. Me podéis dejar abajo qué os parece, vuestro propio ranking también. Cualquier cosa que me queráis dejar, pues por supuesto os leo. También me podéis seguir en Instagram, lo dejo por aquí abajo por si os interesa. Y por mi parte nada más, seguimos en contacto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.